Bienvenidos a Fluido es Fácil. En esta aventura número 3 vamos a hablar sobre vertedero triangular. La ecuación conocida que nosotros tenemos para un vertedero triangular está dada por el caudal igual por una constante K por la carga sobre el vertedero elevada a los 5 medios. Esta ecuación viene de la ecuación general. Esta ecuación general hemos hablado ya en el video número 1 en cálculo del caudal en vertederos. Acá se puede observar que esta ecuación depende de un valor X, un valor en el eje X, que se mide a partir del eje Y. Para un vertedero triangular, para este caso, tenemos que este valor, cualquiera que sea, este valor de X va a estar determinado por Y tangente de tita medios. Este ángulo es la abertura del vertedero, y a partir de este vértice tenemos la carga sobre el vertedero que va a alcanzar el agua, el líquido. Al hacer el reemplazo de x igual y tangente de tita sobre la ecuación general, nosotros tenemos esta nueva ecuación que queda en función del ángulo de tita medios, del ángulo tita. Al hacer el reemplazo e integrar desde 0 hasta el valor de h, hacer esta integración por sustitución de términos, nosotros vamos a llegar que el caudal es igual a 8 sobre 15 por este valor de c, que este valor de c es la constante de descarga. En el video anterior, en el video número 1, este valor es reemplazado por el valor de u, que para efectos de cálculo esta vez va a tomar el valor de c. Y finalmente estos dos términos de c y 8 sobre 15 lo agrupamos en un término m, y para el cálculo final agrupamos estos dos términos en un solo valor que se llama k. El cálculo de vertederos triangulares es recomendable para caudales de 30 litros. Algunas literaturas como Gilberto Sotelo hacen esas recomendaciones. También nos dicen que para cargas entre 6 y 25 centímetros es lo más recomendable. ¿Esto debido a qué? Debido a que el caudal está en función de la carga sobre el vertedero, es decir, de este valor de h. Y como se observa, el valor de h está elevado a un exponente 5 medios, es decir, 2.5. Si nosotros cometemos algún error en la medición de este valor de h, o debido a la rugosidad de la cara del vertedero, puede haber alguna dificultad para medir, entonces quiere decir que ese error también va a estar elevado a las 5 medios. Entonces, debido a eso, se ha establecido que lo más recomendable es para cargas entre 6 y 25 centímetros, que también algunas literaturas como el Gilberto Sotelo lo mencionan. El coeficiente C depende del ángulo θ y de la altura sobre el vertedero, la carga sobre el vertedero. Este coeficiente C también está aclarado en el video número 1, donde hablamos del coeficiente μ, que para este caso es el coeficiente C. Y también hace unas recomendaciones donde se dice que el ancho del canal de aproximación debe ser mayor a 5 veces la carga sobre el vertedero. Esto para que la velocidad de aproximación sea aproximadamente a 0 y no cause turbulencia a la hora de hacer mediciones. El libro de Arturo Rocha nos plantea algunas soluciones, por ejemplo, para calcular este valor de C, y ya tiene establecido algunas tablas que han sido realizadas en la Universidad de Chile, y nos plantea este valor de C en función de M, o más bien dicho M en función de C. ¿Cómo hacemos el cálculo de este valor de M? Pues nosotros vemos qué tipo de vertederos tenemos, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al ángulo, la abertura del vertedero puede ser de 90 grados, de 45, de 30, de 15. Este 2 alfa vendría a ser θ, ¿no? Para este caso. Entonces nosotros simplemente ubicamos la carga que tenemos sobre el vertedero, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una carga de 0.25 y un ángulo de 90, entro con 0.25 y 0.90, entonces en este caso sería aproximadamente 0, estaría un poco mayor de 0.30 el valor de m, ¿no? Entonces ese valor de m es el que se va a reemplazar para hacer el cálculo del caudal. Estos valores de m, de c y de k, que finalmente k es el que se va a usar, entonces el valor de k va a estar en función del valor de m, y este valor de m va a estar en función del valor de c. Entonces, los libros nos presentan siempre coeficientes de forma constante. Por ejemplo, acá tenemos que para un ángulo de 15 grados el caudal es igual a 0.2 h a la 5 medios. ¿Y por qué 0.2? Porque este 0.2 se va a volver constante a partir de un cierto valor de h. Por ejemplo, si nosotros vemos las curvas, tienen una particularidad.
que van desde aproximadamente 0 y van aumentando hasta 3, 4 centímetros, alcanzan su pico máximo y comienzan a decrecer. Decrecen las curvas hasta un punto donde este se va a volver constante, es decir, se va a volver una recta. Entonces, para todos los ángulos, en distintos valores de h va a ocurrir lo mismo. A partir cuando este valor se vuelve constante, es cuando el valor se generaliza y este valor de m es generalizado para todos los cálculos. Por eso que acá en esta tabla nos presenta el valor de h, por ejemplo, para 15 grados, cuando el vertedero sea de 15 grados de abertura, el h tiene que ser mayor a 0,25. Si nosotros venimos a la tabla 0,25 y el valor de h 15 y nos ubicamos en la curva de 15 grados, entonces a partir de acá se va a volver constante, se va a volver una recta. Y al volverse una recta nosotros lo podemos generalizar. ¿Qué pasará si es que, por ejemplo, tuviéramos una carga sobre el vertedero de 0,15 centímetros o 15 centímetros? Si nosotros proyectamos los 15 centímetros con la curva de 15 grados y con el ángulo de 15 grados, pues el valor ya no sería 0, el que nos muestra en la tabla, ¿no? El valor de m ya no sería 0,343. El valor sería diferente, o sea, sería otro valor. ¿Por qué? Porque en este punto, los valores van creciendo hacia la izquierda y van bajando hacia la derecha hasta volverse constantes. Entonces hay que tener cuidado con estas condiciones que nos muestran para cada ángulo. Por ejemplo, para el ángulo de 90 grados nos dice que h tiene que ser mayor a 0,14 metros. Es decir, a partir de 0,14 metros aproximadamente, por aquí tenemos en la tabla, para el ángulo de 90 grados, vemos en este punto, la curva se vuelve una recta, el valor constante. Entonces, a partir de ese punto, el m, ¿cuánto va a valer? 0,313. Si nosotros tuviéramos una carga sobre el vertedero de 10 centímetros o 0,10 metros, entonces este valor de coeficiente que nos presentan los libros no es el correcto. Lo que se tendría que hacer es venir a la tabla, interceptar la curva para 90 grados y con la carga de 10 centímetros y proyectarse hacia el lado izquierdo y calcular el valor verdadero de m. Con este valor de m hacemos la sustitución y tenemos el valor de K, que aproximadamente para cada ángulo del vertedero. Y lo generalizan de forma general. Por ejemplo, tenemos para 15 grados el caudal es 0,2 h elevado a la 5 medios, pero con la condición que este h sea mayor a 0,25 metros para el 15 grados. Para el ángulo de 30 nos dicen que K, este valor de K será 0,392 elevado a 5 medios, pero con la condición que la carga sea mayor a 0,205 metros. Y así está establecido para los distintos ángulos, en este caso para el de 15, de 30, de 45 y 90 grados. Entonces, cuando hagamos cálculos hay que tener mucho cuidado para qué tipo de carga sobre el vertedero estamos trabajando. Si estamos trabajando dentro de los parámetros que están establecidos en el laboratorio, entonces nosotros podemos tener confianza en los cálculos, en los cálculos de este coeficiente que ya está establecido, ¿no? El que nos dan los libros, o en el cálculo de algunos libros, como por ejemplo el de Gilberto Sotelo, no nos muestra el valor de K, sino nos muestra el valor de C, que hace sus cálculos, hace sus ajustes y nos muestra de frente el valor de C. El vertedero, acá presentamos un ejemplo. Por ejemplo, dice: el agua que pasa a través de un vertedero triangular de 90 grados es recogida en un tanque cilíndrico de 0,80 metros de diámetro. Se encontró que para una carga de 0,25 metros sobre el vertedero, el nivel de agua en el tanque cilíndrico aumenta a 0,352 metros en 4 segundos. Hallar el coeficiente de descarga del vertedero. En otras palabras, nos muestran el ángulo θ de 90 grados, la altura sobre el vertedero h1, que es igual a 0,25 metros, y el valor del diámetro del depósito. ¿Y cuánto aumenta este depósito? Es 0,352 metros en un valor de 4 segundos. Entonces, a nosotros nos piden hallar el cálculo del coeficiente de descarga, ¿no? El coeficiente de descarga, si nosotros vemos, es un ángulo de 90 grados y una altura de h de 0,25 metros o 25 centímetros. Si nos vamos al gráfico anterior,
tenemos para un ángulo de 90 grados, la condición es que esta carga debe ser mayor a 0.14 metros o 14 centímetros. Entonces, está dentro de las condiciones que nos establece. Entonces, ¿cuánto debe salir este valor de m? Aproximadamente debe salir 0.313 y el coeficiente c de descarga 0.587. Entonces, este coeficiente c 0.587 es un valor ya establecido. Entonces, nuestro cálculo, nosotros con la fórmula, nos debe dar este valor o aproximadamente ese valor. Si nosotros nos vamos a comprobarlo, por ejemplo, damos que el coeficiente c de descarga está en función del ángulo del caudal y del ángulo θ. El valor de h nos dan, el valor de θ nos dan, y el valor del caudal nos lo calculamos con los datos que nos establece acá. Dice que cómo se calcula el caudal, bueno, el volumen sobre tiempo. Y el volumen para este tiempo de 4 segundos, pues lo calculamos con formas básicas conocidas. Pi por el diámetro al cuadrado de este recipiente sobre 4 por la altura. ¿Cuánto es esta altura? 0.352 centímetros. Al hacer estos cálculos, estos ajustes, nos sale que este volumen es 0.1769 metros cúbicos por segundo, metros cúbicos. Entonces, ese es el volumen que pasa y hacemos una división entre 4 y entendemos que el caudal es 0.0442 metros cúbicos por segundo. Entonces, ese es el caudal que pasa, que tiene el vertedero cuando le alcanza la altura de 0.25 metros. Entonces, con estos valores reemplazamos el valor del caudal, tenemos el ángulo θ y hacemos el cálculo y nos muestra que C es igual a 0.598. Si hacemos una comparación con el cuadro anterior, el valor de C es 0.587, entonces es aproximadamente igual, ¿no?, para esas condiciones. Tener en cuenta que para vertederos con cargas pequeñas, con caudales pequeños, la literatura nos dice que también ejerce influencia la tensión superficial y la viscosidad del agua. Entonces, estos valores que nosotros los calculamos por fórmula son valores aproximados. Si nosotros queremos ver un valor verdadero, tendríamos que ir al laboratorio, y para las condiciones que se nos presentan en la zona o en el laboratorio, entonces saldría un valor ajustado de cero.